Oye, ponte, que venimos repartiendo chicha con la red, tú sabes. Oye, dice abuelito, pa' que lo vaya a comer. Sabes si tú sabes, que no sabes si tú sabes. Incluso antes de la emergencia del lenguaje verbal, el ser humano tuvo la necesidad de comunicarse corporalmente, de expresar sentimientos y estados de ánimo a través de gestos y movimientos. Esta forma de transmitir información se utilizó de forma ritual y social a través de la historia de la humanidad. Así nació lo que hoy conocemos como danza, esa forma artística en la que la experiencia estética se desprende del movimiento corporal rítmico en sincronía con la música. Nietzsche escribió que bailar es devenir movimiento y participar en el baile cósmico de los astros que se mueven en el universo. Y por ello es acción, acto sagrado, por el que logramos traspasar lo real. Independientemente de la enorme variedad de estilos dancísticos, la danza es una forma de expresión, de liberación de energía o de realización de un impulso para aquel que la practica. Para quien la observa, la danza es un espectáculo visual montado en el cuerpo humano, basado en la admiración de las innumerables posibilidades de nuestros músculos y articulaciones. ¿Cómo es que nuestro cerebro coordina los precisos patrones de movimiento que permiten ejecutar una pieza de danza? La neurociencia cognitiva se ha acercado al mundo de la danza explorando los cambios de estructura y función que suceden tras entrenarse como bailarín, y también al observar la actividad cerebral mientras realizamos movimientos rítmicos u observamos a otros danzar. Tanto el arte como el cerebro funcionan a la base de conexiones. Una sinapsis es el espacio de conexión entre dos neuronas, y la magia de la danza sucede en los espacios de conexión entre un coreógrafo, un intérprete y un espectador. Yo soy Fernanda Pérez Gay, soy doctora en neurociencias y en este episodio de Sinapsis hablaremos sobre las bases cerebrales de la danza, ese arte cuyo instrumento es el cuerpo en movimiento. El movimiento es nuestra única forma de interactuar con el mundo. El neurólogo Charles Sherrington dijo que mover cosas es todo lo que el hombre puede hacer. Ya sea para susurrar una sílaba o talar un bosque, el único ejecutante es el músculo. El cerebro tiene distintos sistemas motores. En la corteza cerebral contamos con un área de la que ya hemos hablado en otras cápsulas, la corteza motora primaria. Las neuronas de esta zona están organizadas por partes del cuerpo y envían señales a través de sus axones hasta la médula espinal, donde activan otras neuronas que envían a su vez señales a los músculos, haciendo que se contraigan. Esto corresponde a la última etapa del proceso motor, la ejecución del movimiento. La pregunta es entonces, ¿qué pasa antes? ¿Cómo se coordinan y planean estas acciones de modo que no nos movamos de manera errática y aleatoria, sino en una secuencia ordenada de movimientos que nos permitan interactuar con aquello que nos rodea? Para la planeación del movimiento son esenciales dos áreas de la corteza frontal, vecinas de la corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. Uno de los elementos claves de la danza es la capacidad de ubicarnos y movernos en el espacio. Para que las áreas de movimiento realicen su trabajo, es esencial que reciban información sobre el entorno y de la posición del cuerpo. ¿Alguna vez has oído hablar de la propiocepción? Si cierras tus ojos y dejas tu mano derecha justo donde está, podrás ubicar dónde en el espacio y en qué posición está cada uno de tus dedos, aún sin necesidad de verlos. Hacer esto es posible gracias a una serie de receptores nerviosos que tenemos en los ligamentos y tendones de las articulaciones, que envían información a la corteza sensorial, en el lóbulo parietal, generando un esquema corporal. La propiocepción es entonces este sentido de la posición corporal, y hay quien afirma que es nuestro sexto sentido. Cuando bailamos, la información sensorial, visual, espacial y propioceptiva llega a la parte posterior de nuestro lóbulo parietal, donde se procesa y se envía a las áreas de planeación y ejecución del movimiento en el lóbulo frontal. Mientras nos movemos al son de alguna melodía, estas estructuras se comunican en un bucle. La corteza motora envía señales para contraer nuestros músculos y mover nuestras articulaciones, y estas a su vez envían señales propioceptivas de regreso al cerebro para informar de nuestra nueva posición y poder continuar moviéndonos de forma atinada. Además de estas estructuras,
existen otros sistemas que regulan la actividad de la corteza motora. El cerebelo, ubicado en la parte de atrás del cerebro, recibe información tanto de las cortezas motoras como de los órganos de propiocepción y también del oído interno, que se encarga del balance y el equilibrio. Esto permite al cerebelo integrar toda esta información para coordinar movimientos complejos, prediciendo y corrigiendo posibles errores de ejecución. Recapitulemos. Bailar implica conciencia espacial, sentido de la posición corporal, balance, coordinación y métrica. Pero, ¿qué diferencia la danza de una serie de movimientos complejos, como la gimnasia o la natación? Para bailar, se vuelve esencial aquello que caracteriza la práctica artística, la intención y expresión emocional, que depende, como ya hemos hablado, de la interacción de estas redes motoras con el sistema emocional de nuestro cerebro, el sistema límbico. Recientemente se han realizado investigaciones de la estructura y función cerebral en los bailarines. Quédate con nosotros en Sinapsis para conocerlos y descubrir los secretos neuronales que permiten a los profesionales de la danza participar en el baile cósmico de los astros. ¿Somos los únicos animales que bailan? Aunque a veces la damos por sentada, la capacidad humana para el movimiento rítmico y espontáneo resulta una novedad evolutiva y durante mucho tiempo se consideró una capacidad única del ser humano. Aunque resulte difícil de creer, esta idea fue desafiada por una cacatúa. Sí, una cacatúa llamada Snowball. Esta ave se hizo famosa por un video donde aparecía moviéndose al ritmo de una canción de los Backstreet Boys. Tras hacerse viral, la cacatúa impresionó a miles de personas por su forma de bailar, llamando la atención de un grupo de investigadores coordinado por el Dr. Patel. Los investigadores se preguntaron si Snowball realmente estaba bailando al ritmo de la música o si sus movimientos coincidían casualmente con el beat. Para averiguarlo, llevaron al ave al laboratorio, donde le pusieron 11 versiones de la canción con diferentes ritmos e incluso cambiaron de melodías. Sorprendidos, constataron que Snowball aceleraba o ralentizaba sus movimientos con la música, iniciaba su movimiento espontáneamente y utilizaba diversas partes del cuerpo para bailar, concluyendo que este pájaro era el primer bailarín no humano. Tras este descubrimiento, encontraron que otras 14 especies de pericos también cumplían con los criterios de movimientos espontáneos, diversos y rítmicos. Es claro que el desarrollo cultural del ser humano ha convertido a la danza en una forma artística que va mucho más allá de los rebotes rítmicos de los pericos. Como los humanos, los pericos son capaces de cierto grado de imitación y de aprendizaje vocal, y además también forman vínculos sociales sólidos. Considerando estas similitudes, los investigadores que examinaron Snowball postulan que la evolución del cerebro dancístico está íntimamente relacionada con la del cerebro lingüístico. Basados en la imitación, la representación y usados como forma de comunicación social, la danza y el lenguaje verbal tienen mucho más de lo que creemos en común. ¿Qué permite a los bailarines realizar las proezas corporales que tanto nos impresionan? En los últimos años, con distintos métodos de neuroimagen, se han empezado a estudiar los procesos en el cerebro de los bailarines que están involucrados con su práctica artística. Analizar la actividad neuronal de un bailarín en movimiento no deja de ser un reto, pues la neuroimagen requiere de aparatos que normalmente comprometen la movilidad del sujeto de estudio. Por esto, muchos de los primeros acercamientos a la neurociencia de la danza se enfocaron en responder qué sucede en los cerebros de los bailarines cuando observan videos de otras personas bailando. Esto tiene sentido. Gran parte del aprendizaje dancístico sucede observando para poder imitar los movimientos de los demás. Estos estudios demostraron que los bailarines tienen especialmente activa la llamada red de observación de la acción. Otro nombre que tal vez hayas escuchado para esta red es el de sistema de neuronas espejo. Compuesta por las cortezas frontales de movimiento y parietales que procesan la información visual y espacial, esta red se activa cuando observamos a los demás moverse. Si además simulamos mentalmente la acción, participan también las cortezas motoras primaria y suplementaria. Al observar danza, los bailarines tienen mayor actividad de estas redes de observación, particularmente la corteza premotora, cuando los comparamos con los no bailarines. Y no solo esto, el grado de actividad depende de su entrenamiento. Entre más práctica tengan, más actividad en la corteza premotora mostrarán al observar a otros sujetos danzando. Por ejemplo, un estudio comparó la actividad de bailarines de ballet al observar ya sea movimientos de ballet o movimientos de capoeira. Encontraron que las redes de observación de acción y de simulación estaban mucho más activas cuando veían aquellos movimientos en los que eran expertos, sugiriendo que, para los bailarines,
Observar un movimiento conocido es suficiente para practicarlo mentalmente. Aunque importante para la danza, observar no es lo mismo que bailar. Es posible también medir la actividad cerebral de los bailarines mientras realizan algunas tareas de danza simplificadas, como mover las piernas al ritmo de la música o jugar un videojuego de baile. Estos estudios han mostrado que los bailarines tienen mayor actividad no solo de las cortezas motoras y sensoriales que están involucradas en las redes de acción, sino también del giro temporal superior, encargado de la audición. Al igual que los músicos, los bailarines tienen mayor capacidad de integrar la información auditiva con los patrones de movimiento, algo esencial para poder sincronizarnos con la música, reaccionar a cambios de ritmo y melodía. Como en el caso de la música, el aprendizaje de la danza genera cambios en las redes del cerebro, gracias a la neuroplasticidad. Un artículo publicado el año pasado reportó que, tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores, el entrenamiento en capacidades de movimiento relacionadas con la danza cambiaba la función cerebral, mostrando que nunca es tarde para aprender un nuevo estilo de danza y así estimular las múltiples redes neuronales involucradas en esta actividad artística. Con el desarrollo de nuevas tecnologías de la neurociencia, nos acercamos cada vez más a poder medir la actividad del cerebro en movimiento. Usando dispositivos portátiles de electroencefalograma y sensores en las articulaciones, ya se están realizando los primeros experimentos que se acercan a la danza de una forma más natural, midiendo la actividad cerebral y muscular de los bailarines en su verdadero rango de movimiento. Para los amantes del cerebro y la danza, los resultados de estas investigaciones se anuncian prometedores. Existen estudios que muestran que los bailarines están más conscientes de sus estados corporales. Este es uno de los intereses del Dr. Francisco Gómez Montt, quien se interesa en los procesos neuronales detrás de la danza y cómo esto puede ayudarnos a estar más conscientes de nuestro cuerpo y tener un papel terapéutico en enfermedades como el Alzheimer o la diabetes. Las bailarinas saben desde siempre que el cuerpo piensa, que no nada más es el cerebro, de manera tal de que estamos hablando de una cognición encarnada y en activo. El gran hallazgo ahorita de aplicar técnicas de imágenes cerebrales a la danza tiene que ver con la descripción de un sistema de observación de la acción que es el que se le activa a los espectadores y que incluye las neuronas en espejo. Otro descubrimiento muy importante es la descripción de las ínsulas, que son estructuras de la corteza cerebral que integran información interoceptiva también con información de la mismidad de uno, de su imagen de uno ante uno mismo. Sería esto, según estas nuevas teorías del Dr. Tsakiris y de su grupo que incluye a Julia Christensen y a Mariana von Mohr, esta idea de que las ínsulas cerebrales son fundamentales y se ha documentado que tanto las bailarinas como los músicos, sobre todo las bailarinas, tienen capacidades interoceptivas, es decir, de percepción de su estado hormonal y del estado de sus vísceras muy privilegiadas. Por otra parte, la doctora Christensen está documentando la importancia de las artes en general para el desarrollo de los individuos y está planteando también una posibilidad antiadictiva de las actividades relacionadas con el arte, también muy vinculado con las ínsulas cerebrales. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué te da ver un buen ballet más allá de un Häagen-Dazs o de una experiencia sexual? Y a lo que se está llegando es de que el arte no solo te estimula los mecanismos relacionados con la dopamina, la anticipación del placer y el placer, sino que también de alguna manera te pone a pensar sobre ti mismo, sobre tu futuro, sobre lo que tú podrías ser, te activa de alguna manera estas otras zonas del cerebro que tienen no tanto que ver contigo como un objeto que consume y anda buscando el placer de la dopamina, sino como alguien que en un momento dado está buscando trascendencia. El mejor resumen de todo esto nos lo da Fernando Pessoa, que ha sido muy importante de los 6 coloquios de neurodanza que se han organizado en México de un año para acá. Dice Fernando Pessoa: mi alma es una orquesta oculta, sin una serie de módulos cerebrales que procesan diferentes tipos de información, pero yo solo me conozco como sinfonía. Ese modelo sinfónico
del funcionamiento corporal y cerebral, pone a las neuroartes en general y a la neurodanza en particular en un lugar muy privilegiado. Por otro lado, en el área de la salud hay muchísimo interés por aplicar los conocimientos de la neurodanza al tratamiento, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, se nos viene una epidemia, de la diabetes, se nos viene en México otra epidemia, y la danza, al integrar lo que tiene que ver con la experiencia musical, con la experiencia motora tipo ejercicio y con el estado mental tipo meditación, de alguna manera tiene 3 ingredientes que se han documentado cada uno por separado, que tiene un valor para la salud. La danza es una actividad sofisticada, mezcla de entrenamiento atlético y entrenamiento artístico. Y es posible gracias a una combinación de nuestros circuitos cerebrales de percepción, cognición, emoción y acción. Pero además de eso, la danza es una actividad social, pues en la mayoría de los casos depende de la coordinación y sincronía con otros seres humanos. Imitar el movimiento de los otros es central para comprenderlos. Las mismas neuronas que están activas en la red de observación de acción, las famosas neuronas espejo, están involucradas en el procesamiento emocional y la cognición social, capacidades fundamentales para la empatía. Así, la danza no solamente nos beneficia al mantenernos activos físicamente, también ejercita nuestra memoria, afina nuestros circuitos sensorimotores, nos permite la expresión emocional y nos aproxima a otros seres humanos. No es una sorpresa que mientras descubrimos las bases neurocientíficas de la danza, siga creciendo el interés para explorar su potencial terapéutico. El cerebro, dijo Emily Dickinson, es más amplio que el cielo. Colócalos juntos y contendrá el uno al otro holgadamente. Te invitamos a seguir surcando los cielos asombrosos del cerebro, dando like a este video, siguiendo nuestras redes sociales, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y esperando las próximas emisiones de Sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro.